Necesitamos ciudades más abiertas, más democráticas y más inclusivas. Nuestra misión es generar comunidad e impulsar la gestión del conocimiento e incidencia para el fortalecimiento de formas innovadoras de gobernanza y acción colectiva en ciudades del sur global. Si quieres entender este trabalenguas, quédate. Somos Sila y esto es Sila Escuchas. Sentimos hambre 2 o 3 veces al día. No hay nada más cotidiano y presente en nuestras vidas. Absolutamente ninguna persona está exenta de sentir hambre, pero al mismo tiempo no hay nada más lejano para la mayoría que el verdadero hambre de la sociedad. De acuerdo con la encuesta nacional de situación nutricional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el ICBF, el hambre afecta al 54.2% de los hogares colombianos. Es decir, que 1 de cada 2 hogares está en una situación de hambre, observada en términos de inseguridad alimentaria y nutricional. En un mundo que produce suficiente comida para alimentar al doble de la población actual, nos enfrentamos a una paradoja. ¿Por qué persiste el hambre como un desafío global? ¿Cuáles son las implicaciones políticas del hambre? Hoy exploraremos no solo las cifras impactantes, sino también las historias de quienes luchan día a día contra esa realidad en Colombia. El hambre, 100% un tema político, porque implica voluntad ciudadana. Yo entiendo la política y en la Red Nacional de Ollas la entendemos prácticamente igual, como un ejercicio ciudadano, colectivo, asociativo y fruto de la solidaridad. Para nosotros la política no es exclusiva de un grupo de gobernantes, mandatarios o designatarios, sino un ejercicio ciudadano al 100%. Y el hambre está en el foco de todo esto porque es un tema de voluntad, especialmente en Colombia, un país que tiene absoluta abundancia de alimento hasta el punto de que se desperdicia. En Colombia más o menos están desperdiciando 13 toneladas de comida diarias que podrían ser aprovechadas. Entonces, un país que tiene tanta riqueza de alimento, donde realmente el problema no es de escasez, en Colombia sobra la comida, pero falta muchísima voluntad ciudadana y política para combatirla realmente. El hambre es un tema político al 100%. Él es Rudolf Solano, director de la Red Nacional de Ollas Comunitarias de Colombia. Esta red contribuye de manera voluntaria y autónoma a la lucha contra el hambre, repartiendo más de 220.000 platos en 17 departamentos de Colombia, donde las ollas comunitarias atienden población vulnerable de manera constante. Muchas veces las políticas, planes, programas y proyectos que se orientan hace que precisamente los proyectos como que no encajen con las acciones. ¿Cómo te digo yo? Por ejemplo, me acuerdo el tema de la Revolución Verde. ¿Qué pasó con la Revolución Verde? Al traer todos estos agroquímicos, al traer todas estas herramientas, lo que hizo, por ejemplo, fue perder una gran de productos. Aquí teníamos cebada, teníamos trigo, teníamos un poco de cosas. La política también hace, por ejemplo, que no podamos tener semillas nativas. Hubo una ley que generó esa prohibición donde se perdieron varias cantidades de variedades de semillas por esa norma, ¿no? Porque se condenaba en un momento al campesino a tener semillas porque se generó un monopolio y el capitalismo lo que busca también es como monopolizar estas cosas. Entonces digamos que eso afecta precisamente que algunos productos se mantengan y que el hambre llegue a los territorios. ¿Cómo se genera el hambre? Pues precisamente con proyectos, programas, políticas que realmente no tienen en cuenta las dinámicas de los territorios, los contextos. Ella es Sonia Cifuentes, es una lideresa social campesina de la localidad de Usme, que desarrolla procesos de investigación, incidencia y promulgación en temas de soberanía y seguridad alimentaria. Se especializa en el rescate de alimentos ancestrales, desde el fortalecimiento de las huertas comunitarias y semilleros. El hambre tiene muchísimas consecuencias, pero voy a hablar de una en específico.
El hambre hace que los niños, cuando los niños no se alimentan bien en su primera infancia, desde la gestación, el cerebro de los niños no crece, las neuronas no se multiplican y entonces las personas con hambre, los niños que crecen con hambre hacen una enfermedad que se llama desnutrición crónica. Y está demostrado que esos niños con desnutrición crónica van a tener en promedio 14 puntos menos de coeficiente intelectual, 5 años menos de escolaridad y 54% menos ingresos en su vida adulta. Entonces, niños que no se alimentan bien desde su primera infancia van a ser menos inteligentes y más pobres por culpa del hambre. Y estos niños menos inteligentes pues no van a desarrollar el pleno de sus capacidades, el pleno de sus potencialidades. Y eso es lo mínimo que se necesita para tener democracia. Necesitamos personas inteligentes, ¿sí? Personas inteligentes que puedan decidir quién los va a gobernar, personas inteligentes que puedan tomar las mejores decisiones para tener los mejores gobernantes, ¿sí? Que es, digamos que es lo ideal en una democracia. Acabamos de escuchar a Juan Carlos Buitrago. Él es el director ejecutivo de la Red de Bancos de Alimentos de Colombia, ABACO, una organización que coordina la labor conjunta de 24 bancos de alimentos, colaborando con más de 1.000 empresas donantes y 3.000 organizaciones sin ánimo de lucro. Su compromiso se traduce en mejorar las condiciones nutricionales de 1.2 millones de personas en Colombia, impulsando estrategias efectivas para garantizar la seguridad alimentaria del país. El hambre es un problema con profundas raíces políticas vinculado a sistemas económicos que afectan la producción, distribución y acceso al alimento. ¿Te has preguntado alguna vez cómo el hambre puede afectar la democracia en Colombia? ¿Sientes que hay una conexión entre democracia y seguridad alimentaria? Fundamentalmente hay que creer en la asociatividad de la gente y hay que creer y fortalecer la economía popular. En toda democracia existe la posibilidad latente de que la gente se junte no solo para elegir y ser elegidos, que realmente parece el foco de muchas democracias en el mundo. La democracia va más allá, la democracia es abrir oportunidades para que muchas personas tengan acceso a lo que debería ser de todos. Pero el problema es que como lo público no es, entre comillas, de nadie, la gente no se apropia y no lo utiliza realmente a su beneficio. La seguridad alimentaria se garantiza desde la asociatividad del pueblo y desde la asociatividad de estados democráticos que realmente entienden lo que es la necesidad de alimento y la necesidad de comida digna. Pues bueno, yo cuando hablo de democracia es porque es algo participativo, ¿no? O sea, democracia tiene que ver en que todos y todas pues acordamos algo, ¿no? Muchas veces esa democracia no se ve, y menos en la seguridad alimentaria, porque como te digo, cuando nos imponen algo, pues ahí no hay democracia, porque me están imponiendo qué comer, me están limitando mi ejercicio, mi derecho a decidir, a participar, a también informarme, y eso es democracia. Eso tiene que ver también con la accesibilidad. ¿Y cómo es la democracia? La democracia es que se generen unas alternativas para que un ciudadano o ciudadana pueda también tomar decisiones y participar, pero muchas veces en el marco de la seguridad alimentaria no pasan porque hay unos monopolios, porque hay unas personas que toman las decisiones y limitan el tema. Y entonces, como te digo, hay proyectos, por ejemplo, que le dicen a uno, estamos promoviendo la seguridad alimentaria. ¿Cómo es la seguridad alimentaria? Con un poco de tarros de polvo de leche que traen de Australia, por ejemplo. Te estoy diciendo cualquier cosa. Pero es que yo les estoy asegurando la leche. Sí, claro, usted me está asegurando la leche, pero ¿la leche de dónde viene? De otro país. Y aquí habiendo producción de leche. O sea, muchas veces tú has visto en televisión que la leche la botan. O sea, y uno dice, a ver, o sea, ¿dónde está la democracia de este país? Estamos en un estado social de derecho, ¿no? Y uno dice, ¿por qué el campesinado muchas veces tiene que botar sus productos? Porque según, y obviamente ellos dicen, ¿no? Los que están en el poder, es que esto es seguridad alimentaria porque te estamos asegurando el alimento. De dónde venga o cómo venga, no importa, te estamos asegurando el alimento. Eso es seguridad alimentaria.
Por eso te digo, pero ¿dónde está el tema de la soberanía, de la decisión de poder decir yo me tomo la leche que es de la vaca de aquí de mi vecino y no de un tarro de polvo que me traen por allá de otro país? Entonces yo sí pienso que eso también tiene que ver, que muchas veces la seguridad alimentaria la hemos como distorsionado y digamos que estos proyectos, cuando a mí me dicen, estábamos generando seguridad alimentaria para la población con unas canastas, y uno dice, sí, claro, ¿y dónde es la marca? ¿De dónde me está trayendo el producto? La democracia, digamos, se considera como una forma justa de gobierno. Es conveniente la democracia para vivir en armonía, pero, una persona, y voy a dar la definición de seguridad alimentaria pues de una forma breve y sencilla, una persona tiene seguridad alimentaria cuando tiene alimentos suficientes en calidad y cantidad y de manera permanente para satisfacer lo que necesita para tener una vida saludable. Y entonces, cuando las personas no tienen acceso a alimentos de manera permanente y de manera suficiente para el desarrollo de sus capacidades, pues estas personas no pueden vivir de una manera saludable. A estas personas les faltan alimentos para poder desarrollar el pleno de sus potencialidades. Y entonces, por supuesto que tiene esto tiene todo que ver y se relaciona con la democracia, porque, repito, necesitamos personas inteligentes para que en el marco de la democracia se pueda escoger los mejores gobernantes, se pueda gobernar un país y se tenga un país que trabaje por la justicia y por la justicia social. Cuando tú aguantas hambre, no hay democracia que se sostenga. La gente termina estallando, la gente termina protestando, la gente termina organizándose para que la situación cambie. En Colombia lo hicimos a través de un movimiento ciudadano fuerte, sólido, parecía coordinado en todo el país, pero realmente la única coordinación que teníamos era la enorme desigualdad que hemos vivido por décadas en Colombia, y eso nos convocó a todos. Entonces, este ejercicio yo no le digo destrucción, sino de revolcón democrático, se ha producido en otros países del mundo. No somos los únicos. Ha ocurrido sistemáticamente en todos los lugares donde la desigualdad y sobre todo la falta de oportunidades y sobre todo la falta del acceso a la comida digna mueven a la gente hacia protestar y hacia organizarse de otra manera. Bueno, nosotros en la Red Nacional de Ollitas hemos visto cómo la necesidad de alimento une a la comunidad. Tenemos 32 ejemplos concretos de comunidades que en torno a su necesidad de alimento, en torno al hambre que estaban viviendo, ahora funcionan realmente como una sola unidad estructural para resolver su problema de alimento. La gente se convoca pues a través de la misma necesidad de comer y se organiza con base en sus propias capacidades y sus propias oportunidades. El tal paro nacional agrario no existe. Se generan unas jerarquías, ¿no? En tema de la opresión, de quién tiene el poder para decidir, de quién, por ejemplo, cuando yo te hablaba de quién maneja el monopolio de los agroquímicos, y esto afecta precisamente que el campesinado, como ha estado históricamente en Colombia, tenga unas afectaciones de costos, ¿sí? Para la producción, y que muchas veces hayan tenido que salir a esas luchas, a esos paros agrarios, a decir, aquí está el campesinado, estamos sufriendo por escasez, estamos evidenciando que nuestra calidad de vida en el territorio rural se está afectando, y súmale el tema del conflicto armado, que muchas veces es en los territorios rurales donde más se evidencia. ¿Por qué? Por el tema de la tierra. O sea, un tema también de la tierra afecta todo esto, y obviamente eso involucra a los estados cuando tienen que precisamente tomar decisiones. Un país con hambre es un país, repito, menos inteligente, pero el hambre aumenta la violencia. Ya hay estudios que demuestran cómo el hambre aumenta la violencia, el hambre aumenta la inseguridad y, por supuesto, el hambre desestabiliza la democracia de cualquier país. Claramente, la acción política es esencial para lograr resultados en seguridad alimentaria.
Se requieren medidas como la aprobación de leyes y políticas de Estado que involucren a todas las personas de la sociedad civil, con especial atención en áreas rurales sin perder de vista que sean acciones alcanzables a mediano y largo plazo, lejanas de ser solo orientaciones dependientes del gobierno del momento. El hambre es resultado del desconocimiento de las consecuencias del hambre. El hambre se ha subvalorado. El hambre es un fenómeno oculto en el que todos creemos que el hambre es un problema de las personas vulnerables. Pero repito, el hambre afecta a la economía, afecta al desarrollo del país. Y por eso, la decisión política de la lucha contra el hambre es indispensable para poder mejorar la situación nutricional de las personas. Es una apuesta por la inteligencia, es una apuesta por el desarrollo del país. Y entonces, esto sí, la lucha contra el hambre sí es una decisión política necesaria en países como Colombia. Las víctimas del hambre en muchos casos se caracterizan no tanto por la pobreza de recursos, como por la falta de poder político para exigir el respeto a sus derechos y para ejercer presión política ante el Estado que se supone lo representa y debe garantizar el derecho a la alimentación para todas las personas. La principal causa del hambre, a mi juicio, no es la pobreza. La principal causa del hambre es la falta de solidaridad desde la ciudadanía y desde las instituciones. El hambre existe porque el gobierno es indolente. El hambre existe porque la ciudadanía es indolente. La gente pobre, ser pobre es lo más caro del mundo. Sale carísimo ser pobre porque les toca estar pensando en el diario y se resuelve de la manera como mejor se pueda. Pero sale muy, muy caro estar pensando en el diario cuando no existen unas políticas públicas realmente orientadas a soluciones. A la gente no hay que darle comida, a la gente hay que darle oportunidades de que genere esta comida. En las mismas ciudades, por ejemplo, nosotros tenemos en la red de ollas 29 huertas urbanas organizadas por la comunidad, porque no ha habido una voluntad estatal real. Y en estas huertas ya hay una producción constante de alimento que le permite por lo menos contar con papa todo el año y con cebolla todo el año y con tomate todo el año y con algunas otras verduras también, que permite solventar el tema de la comida. Entonces, el hambre es el resultado del egoísmo. La gente egoísta, las sociedades egoístas, las naciones egoístas y los estados egoístas producen hambre en su población. Eso también implica en la salud, porque yo siempre lo decía, si una persona tiene que escoger entre una manzana que vale 2.000 pesos, ponle, a una empanada que vale 1.000 pesos, ¿por quién se va? Pues por la empanada, así la empanada no sea saludable, es más saludable en este caso, por ejemplo, una fruta, podría decir un nutricionista. ¿Y qué pasa en eso? Pues es el valor monetario, o sea, la pobreza va precisamente en la accesibilidad que yo tengo de los recursos, cuando pues yo no tengo cómo generar con unas condiciones de alimento adecuado, pues a mí me toca comer lo que yo mínimamente puedo comprar, y esa es una de las factores precisamente para que se dé la desnutrición, para que se generen estas afectaciones también de salud, de lo que, como te digo, estamos comiendo. Cuando hay pobreza, no hay acceso a los alimentos. Nosotros podemos tener supermercados llenos de comida, pero si las personas no pueden ir a comprar los alimentos, pues esa pobreza es la principal causa del hambre. En Colombia, hoy, el 36.6% de la población vive por debajo de la línea de pobreza. ¿Qué significa eso? Que en Colombia 18.3 millones de personas tienen ingresos per cápita promedio mensuales de 396.000 pesos. Repito, en Colombia 18.3 millones de personas viven con 396.000 pesos al mes, con lo que no les alcanza para comprar ni siquiera una canasta de alimentos básica. Y de esos 18.3 millones de personas, 6.9, casi 7 millones de personas en Colombia viven por debajo de la línea de pobreza extrema, con 198.000 pesos mensuales, con lo que no les alcanza a comprar ni siquiera una canasta mínima de alimentos. Las implicaciones que tiene la desnutrición crónica pueden llegar a ser abismales para la vida de las personas, generando una pérdida de productividad ocasionada por un desarrollo intelectual y físico menor, a causa de una alimentación deficiente durante gran parte de la vida. Desde una perspectiva económica, para los gobiernos es más rentable llevar a cabo acciones para erradicar el hambre que no hacer nada.
Una persona con hambre es una persona que no puede pensar con claridad. Una persona con hambre es una persona que no puede desarrollar su intelecto de manera correcta y de manera coherente. El hambre no permite que la persona se desarrolle y por ende sus capacidades laborales y su inserción en la economía peligra muchísimo. Cuando alguien no está bien alimentado, cuando alguien sufre de nutrición, pues todas sus capacidades se ven reducidas. De ahí que su desempeño dentro de un ejercicio económico pues sea escaso o prácticamente nulo. Las personas que aguantan hambre por lo general están relegadas a trabajos muy, pero muy mal pagos, prácticamente a la mendicidad, porque no tienen las capacidades ellas de desarrollarse y mejorarse a sí mismas debido a que la desnutrición las afecta de una manera degenerativa. Es un cáncer realmente. Una persona desnutrida se comporta como una persona con cáncer. Se va degenerando con el tiempo hasta que termina falleciendo. También en el marco de los derechos humanos, pues el alimento es un derecho, ¿no? Hay estudios que han demostrado que países como en Colombia, gracias a la malnutrición, el Producto Interno Bruto es un 11% menos. Eso en Colombia son cerca de 95 billones de pesos al año. Hay países como con los niveles de malnutrición que tiene Colombia, donde el potencial de los niños solamente pueden lograr, los niños más vulnerables, que son la mayoría, pueden lograr hasta el 60% de su potencial de ingresos. Como tuvieron desnutrición y son menos inteligentes, nunca van a poder alcanzar a estudiar y a tener los ingresos que tienen otros niños que no tuvieran desnutrición. Entonces el impacto de la desnutrición es un impacto que no solamente afecta a las personas muy vulnerables, es un impacto que nos afecta a todos, por supuesto, afecta el desarrollo, el pleno de las potencialidades y habilidades de las personas más vulnerables, pero también afecta el desarrollo de un país y el desarrollo de la economía de un país. La inseguridad es hija del hambre, la violencia es hija del hambre, la corrupción es hija del hambre. En la medida en que tú combates el hambre y todos los otros, y luz, bueno, la salud básica y todos los demás elementos fundamentales de una sociedad, en la medida en que el hambre deja de existir, la sociedad deja de tener pensamientos de voy a robar, voy a maltratar o necesariamente tengo que ir a aprovecharme de los recursos del Estado, porque el hambre ya no existe. Es decir, las democracias se fortalecen cuando la gente deja de tener hambre. Pues, ¿cómo se fortalecerían las democracias? Pues digamos que en la medida que nos permitan decidir qué comer, en la medida en que podamos tomar las decisiones de lo que cultivamos, cómo lo cultivamos, cómo podemos generar precisamente esa soberanía alimentaria. Bueno, el conflicto es una de las principales causas del hambre en el mundo. Por ejemplo, en Colombia estamos hoy en crisis alimentaria por muchas razones. Una de ellas es el conflicto. Colombia hoy es el cuarto país del mundo con más personas desplazadas por culpa de la violencia. El desplazamiento, más de 5.2 millones de personas en Colombia se han desplazado por culpa de la violencia, la mayoría de ellas del sector rural, la mayoría de ellas agricultores que dejan de producir productos saludables, valga la redundancia, y entonces esto aumenta la inseguridad alimentaria de un país. Segundo, el conflicto aumenta el confinamiento que tenemos en Colombia, sobre todo en el Pacífico colombiano, es terrible. Por el confinamiento no pueden entrar, por culpa de la violencia no entran alimentos a algunos territorios, o las personas no pueden salir de los territorios a conseguir alimentos. Y por culpa de la violencia, el confinamiento aumenta la inseguridad alimentaria y el hambre de los territorios. Uy, pues claro, porque imagínate, pues lastimosamente Colombia ha sido un país que, pues digamos que ha perdido también su norte, ¿no? Porque es que precisamente por estos líderes que pues de pronto la han embarrado en el marco de saber liderar y que por eso al de generar unas políticas que no han sido acordes con los territorios, empezaron a generarse en unas agrupaciones que al inicio, digamos que podían tener un ideal de decir yo defiendo al pueblo, yo defiendo el ejercicio y la lucha,
pero que después perdieron el norte y empezaron a generar unos temas y de allí salieron otros actores que empezaron a como a monopolizar y ahí es donde empieza como todo el tema del territorio, ¿no? Si tú te das de cuenta, el conflicto armado está en ciertos lugares específicos de Colombia. ¿Y por qué están en ciertos sectores? Porque son lugares estratégicos para las rutas del narcotráfico, porque allí hay unos minerales potenciales y esto tiene que ver con economía. Y entonces al generarse todo este conflicto, toda esta problemática, obviamente, pues, ¿quiénes viven en esos territorios? El campesino. ¿Y quién es el campesino? El que produce. Sí, y al no poder producir, al desplazarse, al tener que abandonar sus tierras, al tener que dejar su ejercicio de producción, pues eso empieza a afectar. Y entonces, ¿qué pasa? Ha habido una escasez de producción, entonces empiezan a decir, no, pero es que ya no están produciendo tanta cosa, hay que empezar a importarla, ¿sí? Porque la demanda está más amplia que la oferta y entonces tenemos que empezar inclusive hay algunas políticas que aunque sobre el alimento lo importan. A veces no radica muchas veces en eso, pero digamos que son políticas también que afectan y pues es ayuda del conflicto armado, porque al desplazamiento del campesinado empiezan a reducirse la producción y esto también afecta el tema en que la demanda se pueda evidenciar y empieza a generar otras dinámicas donde actores que tienen el poder empiezan a generar otras políticas y empiezan a afectar, como quien dice, el tema de la soberanía y la seguridad alimentaria, porque ya empiezan a tomar decisiones de lo que se debería empezar a implementar en los territorios y a cambiar también los contextos, las dinámicas de los territorios. Y por ejemplo, te lo digo en zonas como La Guajira, como el Chocó, como el Amazonas, que han generado precisamente estos conflictos en el marco, en el desplazamiento, pero también en la pérdida muchas veces de esas variedades, de esas producciones, pero también el tema del arraigo y de la forma en cómo viven las personas en los territorios. Entonces, digamos que todo esto se relaciona, que el conflicto afecte la democracia, en la toma de decisiones de lo que yo quiero producir, de lo que yo quiero consumir y obviamente pues eso a la economía. Digamos que antes era uno de los principales renglones la agricultura, ahorita no. Ahorita es otro renglón de la actividad productiva y que a pesar de que se ha pedido a potenciar, todavía seguimos en el marco del conflicto armado, donde precisamente pues no se permite como que las poblaciones agrícolas o agropecuarias mantengan esas líneas de producción. En la medida en que la gente pierde oportunidades para poder producir, pero entonces empiezan a generarse inconformismos y ahí se convierte en caldo de cultivo para los violentos. El conflicto en Colombia es un conflicto que se ha generado en torno al hambre y en torno a la desigualdad. La relación es directa. El guerrillero no es guerrillero porque le guste, a nadie le gusta. El que se metió al paramilitarismo, el paramilitarrazo, tampoco es paramilitarrazo por gusto. No, fundamentalmente los impulsa a la necesidad. El cambio climático es una realidad inevitable. A raíz de esto, las prácticas de producción alimentaria sostenible y las estrategias de adaptación a los cambios ambientales se ayudan mutuamente. Su integración es un factor clave tanto para la práctica y promoción sostenible como para el desarrollo de políticas que se adecúen al contexto de Latinoamérica. Imagínate, si sin problemas ambientales Latinoamérica tiene problemas de desigualdad y sobre todo de hambre, con el tema del cambio climático esto va a ser peor. ¿Por qué? Porque nuestras tierras latinoamericanas están concentradas en grandes latifundios improductivos en su inmensa mayoría. Los pequeños productores y los campesinos tienen dificultades como las que ya he mencionado y además también de apoyo estatal, que es prácticamente nulo. En Latinoamérica nos enseñan a, a satanizar el tema del subsidio del Estado, cuando en el primer mundo es lo que el Estado más practica. O sea, los Estados Unidos es el país que más subsidia su economía, subsidia todos los renglones de la economía, especialmente el agro, y les da subsidios enormes a los cultivadores para que puedan producir y puedan vender para consumo interno y es un país subsidiador. En Latinoamérica nos hicieron creer que los subsidios son comunistas y que los subsidios son malos porque la gente se mal acostumbra.
Entonces, sin cambio climático tenemos un tema de dificultades enormes. Con el cambio climático que ya se está viviendo en muchas zonas del continente, pues el hambre va a aumentar, porque los estados siguen negándose a la asociatividad y al fortalecimiento de la economía popular. Se niegan sistemáticamente, aun cuando algunos gobiernos de izquierda progresista o incluso de derecha, porque el de Costa Rica en este momento es de derecha, tienen la iniciativa de fortalecer la economía popular y la economía asociativa. El Estado como tal no funciona en ese sentido, porque el Estado responde a intereses nacionales que se mantienen a través de empresas extranjeras que realmente son las que buscan y obtienen el beneficio de nuestros países. Entonces, honestamente, con el tema del cambio climático, el hambre va a empeorar en América Latina. El cambio climático, aunque algunos no lo creen, digamos, lo que sí empieza a generar son esos cambios atmosféricos y que una de las cosas que el campesino ha tenido en cuenta es el tema de la producción, porque si él, digamos, siembra cierto producto y resulta que hace un verano y no tiene cómo regar, pues obviamente va a perder la cosecha y eso hace una afectación en su productividad, en su seguridad inclusive alimentaria. Entonces digamos que el cambio climático sí afecta en relación a las posibilidades de producción. El cambio climático desestabiliza los sistemas alimentarios. Por el cambio climático no se puede optimizar la producción agrícola. Por el cambio climático a veces se cambian las fechas de producción de los cultivos. Entonces el cambio climático desordena todo el sistema, digamos, agrícola del mundo, del país, y por supuesto aumenta la inseguridad alimentaria. La idea de soberanía alimentaria es el resultado de un intenso y progresivo trabajo de construcción colectiva, que lucha por brindar el derecho fundamental a la ciudadanía de alimentarse, gracias al acceso de alimentos frescos y de calidad, desde una producción respetuosa de los saberes locales. Entonces, ¿es la soberanía alimentaria una herramienta para combatir el hambre? La medida en que las personas tengan garantizado su alimento y las naciones, especialmente en Latinoamérica, es que en Latinoamérica somos una de las tierras más fértiles y ricas del mundo, pero nuestras materias primas, desde la conquista española para acá, o sea, tenemos siglos y siglos y siglos exportando nuestra materia prima en bruto y comprando después los productos precios 3 o 4 veces más de lo que vendían una materia prima. Entonces, si pensáramos en soberanía alimentaria en toda Latinoamérica, sería mucho más fácil que este continente se desarrollara como economía y como estructura social. Porque es que muchas veces aquí lo que se piensa es, vamos a darle una concesión a uno, vamos a darle una concesión a X, Y, Z, empresa extranjera que viene a explotar recursos, a explotar nuestro alimento y a llevarse. Esta zona, toda Latinoamérica, tiene una historia interesante en el marco en que la mayoría de esas poblaciones eran agrícolas, pesqueras, cazadores. Ellos no se dejaban morir de hambre, como los europeos. Entonces, imagínate, aquí, digamos que si uniéramos fuerzas, si los países de verdad entendiéramos la importancia que tiene Latinoamérica, inclusive para el mundo, lo que se puede dar porque estamos, como te digo, ubicados nomás en el ecuatorial, porque tenemos unas particularidades, acá no tenemos pues estaciones como los otros, entonces nos permite tener una diversidad de productos y eso, como te digo, nos hace ser una potencia, pero no lo somos, o sea, cosa tan curiosa. Y nosotros podríamos ser inclusive despensa. Mira nomás el Amazonas es una despensa de oxígeno para otros países. Y nosotros ni siquiera lo entendemos así de que somos importantes para el otro continente que está al otro lado. Lo que le pase aquí les afecta también a ellos. Podemos hablar de esto mucho, pero cosas grandes que tenemos que hacer. Uno, en América Latina tenemos que ser capaces de alinear los sistemas alimentarios con las necesidades agrícolas de los países, con las necesidades nutricionales de los países, mejor. Entonces, yo tengo que organizar mi sistema alimentario, entender cuál es mi oferta de alimentos, cuál es mi demanda de alimentos para tratar de equilibrar ese proceso oferta-demanda, para tratar de disminuir las pérdidas y desperdicios de alimentos, pero además alinear ese sistema de producción
con las necesidades nutricionales. Entonces, si yo tengo niños que tienen déficit de vitamina A, por ejemplo, en Colombia el 27% de los niños tienen déficit de vitamina A, pues necesito producir más alimentos con vitamina A, lo mismo con hierro, etc. Segundo, definitivamente tenemos que disminuir las pérdidas y desperdicios de alimentos. En América Latina estamos botando la tercera parte de los alimentos que se producen con los alimentos que botamos. Solamente les doy este ejemplo, en el mundo al año podríamos acabar el hambre en el mundo, podríamos alimentar a cerca de 740 millones de personas en el mundo durante ese mismo periodo. Con los alimentos que botamos en el mundo al año, podríamos, si llenáramos esos alimentos de carros, de tractomulas, de camiones, podríamos darle 7 vueltas al mundo con los alimentos que estamos botando cada año. Entonces, hay un reto grande que tenemos en el proceso de pérdidas y desperdicios de alimentos. Tercero, no hay políticas públicas de prevención de desnutrición crónica casi en América Latina. Necesitamos políticas de prevención, que los niños no lleguen ya a estado de desnutrición crónica, y entonces hay que promover la construcción de políticas públicas. Y cuarto, hay muchas cosas, pero voy a terminar con esta. No tenemos sistemas de información multisectoriales para medir y hacer seguimiento y monitoreo de la seguridad alimentaria. Los niños se pesan, se tallan y están en un sistema de salud, pero luego el sistema social, de protección social de los países también a veces pesa, talla a los niños y están en otro lado. Pero bueno, entonces hay un desorden de información en el que no hay un solo sistema multisectorial que pueda hacer monitoreo, seguimiento del estado nutricional de las personas. ¿Sí? No hay sistemas donde en un solo lugar se estén todos los datos de muertes por desnutrición, bajo peso al nacer, bajo peso para la edad gestacional, inseguridad alimentaria, desnutrición aguda, desnutrición crónica. Deberíamos tener los países un solo sistema donde se gobierne toda esta información geolocalizada para poder tomar decisiones de política pública y poder además hacer seguimiento y monitoreo de las personas. Lamentablemente estamos en una época del facilismo, ¿no? O sea, yo quiero que me entreguen las papas ya fritas. La comercialización hace precisamente inclusive que ya el ser humano se acostumbre a lo fácil. O sea, ya muchas veces en la ciudad sobre todo vamos a los almacenes y que ya mejor dicho solamente sea prender el horno y ya estuvo caliente en 10 minuticos. Entonces uno de los ejercicios es pensarnos, bueno, ¿y qué estamos comiendo y cómo no lo estamos comiendo, ¿no? Porque desde ahí basa también, como te digo, el tema de soberanía alimentaria, pero también de nuestra salud. Algo interesante, por ejemplo, que pasó hace poco fue esa norma de Red Papás que empezaron a promover que las etiquetas pusieran todas esas cosas, todos esos aditivos, todas esas sustancias que le agregan a los alimentos, porque ya uno como que lo piensa 2 veces y empieza uno como a cambiar el chip y decir, no, pero a mí es lo que me estoy comiendo, en vez de ir a lavar unas papitas, pelarlas y fritarlas, o sea, sí, como saber de dónde las traje, de dónde me comí una lechuguita, un tomatico, de saber precisamente. Entonces, hoy en día un poco el facilismo, que es también el capitalismo, ¿no? Porque el capitalismo se inventa cosas también para acelerar todo este proceso y que pues todo lo encontremos fácil. Una cosa es como ese tema de campañas, como esas normas que me parecen muy importantes en el marco de pensarnos lo que nos estamos comiendo. Segundo, pues obviamente el promover el consumo, digamos, de alimentos y también es otras alternativas como lo que a veces hacen en el tema de compremos en las plazas de mercado, ¿no? Porque tú sabes que a veces esas plazas de mercado también en algún momento las querían cerrar. Entonces es como decir, apoyemos lo nacional, apoyemos lo local, comprando precisamente al productor y quitemos todas esas intermediarios que hay por el camino, que es al final con los que se quedan con la platica, porque pues al productor al inicio no le queda nada, lo que le pagan a él es algo mínimo de lo que el cliente o consumidor final va a tomar. Entonces también es empezar como a hacer esos ejercicios de reconocimiento del campesinado, lo que yo pienso que también hasta con documentales, con piezas, con empezar a evidenciar lo que tiene que invertir un campesino o lo que tiene que hacer para producir el alimento. Y también desde los colegios, ¿no? Es que también a veces a los niños le preguntan, ¿y usted sabe cómo se hace la leche? Sí, yo la saco de la nevera. Ah, sí, no sé cómo, a ver. No, pues resulta que esto tiene todo un proceso.
¿sí? Y entonces es también de pronto ese tema de la educación, de cómo estamos alimentándonos, de qué, de dónde viene el alimento, es importante también para la vida y poder la toma de decisiones de lo que yo consumo y cómo lo consumo, ¿no? O sea, es como esos ejercicios de campañas, de ferias, de promoverle el consumo, de generar alternativas para que de verdad se siga promoviendo la producción, de que hayan políticas públicas que realmente aporten y apoyen la producción. Yo pienso que son herramientas que le brindarían al campesinado alternativas para seguir en sus territorios, para seguir trabajando y promover un consumo realmente. Bueno, hay algo ridículamente sencillo y es sentarse a conversar con los vecinos. En la Red Nacional de Ollas sentamos a conversar a las comunidades, a los vecinos del barrio, a los de la cuadra, y empezamos organizando una ollita con dos familias. Empezaron, por ejemplo, en Usme. Dos familias en el barrio Almirante Padilla se juntaron porque ambas tenían la necesidad de obtener alimento digno, ya que sus cabezas de familia perdieron sus empleos durante pandemia. Y dijeron, bueno, mire, nosotros pues no tenemos comida, nosotros tampoco. Yo estoy reciclando, pero lo que consigo de una de estas familias, lo que consigo no me alcanza para las 3 comidas. El otro dijo, pues venga, enséñeme cómo es eso del reciclaje. Y se asociaron en torno al reciclaje y estas dos familias empezaron a garantizar su alimentación diaria. Empezaron con una comida al día. Los vecinos que vieron el ejemplo y notaron que sacaban una ollita al frente de las casas a cocinar, pues empezaron a sumar y empezaron a llevar. Uno llevaba unas alitas de pollo, otro llevaba un poquito de papa, otro preparaba el arroz. Y así, hoy hay 273 familias en el barrio Almirante Padilla que de manera asociativa han solucionado su problema del hambre. Tienen 2 comidas al día garantizadas todos. Y eso se hace a partir del diálogo. Es ridículamente sencillo combatir el hambre en Latinoamérica. Es absolutamente simple. Lo único que necesitas es voluntad y hablar, conversar con tus vecinos, abrir la puerta, saber qué le pasa al del frente, saber que tiene necesidades. En nuestras urbes latinoamericanas hemos perdido la capacidad de asociación porque no nos conocemos. A veces en un edificio ni siquiera sabes quién es el vecino, no la puerta al lado, y la distancia que tienes con él es una pared de 40 centímetros o quizás menos, y no lo conoces, no sabes ni quién es. Esa esa falta de asociación hace que el hambre empiece a aumentar y crezca la desigualdad y empiece la inseguridad y todos los otros flagelos que conocemos. Combatir el hambre es ridículamente simple. Háblense entre sus vecinos, dialoguen, cuéntense sus necesidades y verán que entre todos se encuentran modelos asociativos de colaboración, porque la Red Nacional de Ollas Comunitarias, con 99 ollas en 17 departamentos del país, es un ejemplo claro y concreto de eso. A nosotros no nos da dinero el Estado, no nos da el dinero ninguna empresa, no tenemos ningún aporte significativo. Cada semana es un milagro conseguir recursos para poder surtir las ollitas con algo de mercado, pero la capacidad de diálogo y de asociación nunca la perdemos. Y en esas 99 ollas podemos decir que quienes acuden no aguantan hambre nunca, porque siempre dialogan. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en una próxima ocasión. A la ciudad, si la escuchas, te tiene mucho para contar. Sigue en contacto con nosotras en www.silaglobal.org. Si la escuchas es producido por Carlos Maidana y Agencia TNP, editado por Pablo Granata. La idea original es de Sila y el guión es escrito por Daniela Suárez. Este podcast es impulsado por el Consorcio Internacional de Localidades en Acción, del que hacen parte Asuntos del Sur, Instituto de Política Abierta, Fundación Ciudadanía Inteligente e Instituto Procomún.